los capítulos anteriores, fuimos testigos de un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez en la historia humana, un solo hombre logró someter a decenas de ciudades, pueblos y reinos, bajo una autoridad única. Sargón de Akkad había creado algo nuevo, algo peligroso, algo que el mundo aún no sabía cómo sostener. Pero la historia de los imperios no se escribe únicamente en el momento de la conquista. Se escribe, sobre todo, en los días posteriores, en el silencio tenso que sigue a la victoria. En la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿cómo se mantiene unido lo que ha sido tomado por la fuerza? Hoy, en nuestro capítulo 4, no hablaremos de nuevas fronteras ni de campañas lejanas. Hoy la guerra no avanza, regresa, se repliega hacia el interior, prende fuego en las entrañas mismas del poder. Hoy hablaremos de las grandes rebeliones contra Sargón de Akkad. El momento en que el primer imperio de la historia estuvo a punto de desaparecer, no por una invasión extranjera, sino por la insurrección de las mismas ciudades que le daban forma. Tras la caída de Uruk y la derrota de Ugalsajessi, Sargón se proclamó rey de Sumer y Akkad. Más tarde, rey de la totalidad. Su dominio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta los bosques de Zadros, en las montañas del norte. Ningún gobernante había acumulado tanto poder, pero el imperio acadio no era una federación ni una alianza diplomática, era un sistema de dominación directa y centralizada. Las antiguas Ayudeis estados sumerias, como Urru, Uruk, Lagash, Uma o Nippur, conservaban sus templos, sus dioses y sus élites locales, pero ya no eran soberanas. Sargón rompió la tradición, impuso gobernadores acadios o locales, leales a la fuerza, exigió tributos masivos y estableció guarniciones militares permanentes. La independencia, que durante siglos había definido la identidad de estas ciudades, había sido anulada en una sola generación. Y la memoria, en política, es un arma de doble filo. Las tablillas cuneiformes y las fuentes mesopotámicas nos permiten entrever una tensión constante, casi eléctrica. Los sacerdotes sumerios, guardianes de los cultos antiguos, veían a los acadios no como libertadores, sino como ocupantes. Su lengua semítica era distinta. Sus dioses, aunque intentaban sincretizarse con los sumerios, como Ishtar con Inanna, representaban un cambio de paradigma. El centro del mundo se había desplazado de las ciudades santas del sur a la nueva capital. Akkad Sargón había vencido militarmente, pero no había conquistado los corazones ni las lealtades. Durante años, el imperio se sostuvo gracias a la presencia asfixiante del ejército. Se dice que 5.400 hombres comían diariamente ante el rey, una fuerza profesional lista para matar. Pero la maquinaria imperial no podía estar en todas partes a la vez. Y cuando el control se relajaba, o cuando el rey envejecía, el resentimiento emergía. La chispa no fue una sola, fue un incendio forestal. Las crónicas posteriores son brutales y honestas. No hablan de incidentes aislados. La crónica de los reyes antiguos dice textualmente: en su vejez, todas las tierras se rebelaron contra él y lo asediaron en Akkad. No fue una revuelta puntual, fue una reacción en cadena, un rechazo total al nuevo orden. Uruk se rebeló. Ur se levantó en armas. Lagash y Amma, viejas rivales, coincidieron en su odio al opresor. Incluso las tribus de las montañas vieron la oportunidad. Por primera vez desde su ascenso, Sargón ya no era el cazador, era la presa. Se encontró rodeado en su propio palacio, combatido por enemigos que ahora conocían sus tácticas, que usaban su propia burocracia en su contra, y que luchaban por algo más fuerte que el dinero en su identidad sagrada. Esta no fue una guerra de conquista gloriosa, fue una guerra de supervivencia y terror. No hubo un solo campo de batalla honorable. La guerra contra las rebeliones fue larga, sucia y fragmentada. Sargón, ya anciano, tuvo que volver a ponerse la armadura y marchar de ciudad en ciudad, sofocando insurrecciones, asediando murallas que él mismo había ordenado reparar años antes. La violencia adquirió un carácter ejemplarizante
y teológico. Sargón no solo mataba soldados, demolía las murallas de las ciudades rebeldes. Un acto que dejaba a la población desnuda e indefensa ante los dioses y los enemigos. Las inscripciones sugieren castigos severos en ejecuciones masivas, cadenas para los líderes y la deportación de familias enteras. El mensaje era claro: en la rebelión no solo sería derrotada, sería borrada de la historia. Aquí se revela el verdadero significado del ejército profesional acadio. Ya no era solo una fuerza de choque, era el cemento armado que evitaba que el edificio se derrumbara. Los soldados marchaban sin descanso, no para avanzar fronteras, sino para mantenerlas. La logística se tensó al límite: alimentar, pagar y mover tropas constantemente era una carga económica sin precedente. El imperio devoraba sus propios recursos para evitar desintegrarse, pero el sistema resistió. La disciplina militar acadia, la innovación del arco compuesto y la falange ligera permitieron a Sargón aplastar una rebelión tras otra, rompiendo el cerco de Akkad y saliendo a contraatacar. Sargón logró sofocar las grandes rebeliones de su vejez. Ninguna ciudad consiguió romper definitivamente el dominio acadio mientras él respiró. El orden fue restaurado a sangre y fuego, pero el precio fue altísimo. El poder quedó militarizado de forma permanente. La guerra dejó de ser un episodio extraordinario y se convirtió en la condición necesaria para gobernar. Reinar significaba vigilar. Sargón venció, pero murió sabiendo que su creación era frágil. A diferencia de la leyenda romántica, Sargón no murió en una paz idílica. Murió victorioso, sí, pero exhausto y alerta. Dejó tras de sí un imperio que, aunque intacto en el mapa, era un polvorín social. Había creado el imperialismo y, al hacerlo, había descubierto su maldición. Su muerte no trajo calma. De hecho, sus hijos, Raimash y Manistusu, heredarían estas mismas rebeliones casi al instante de subir al trono, teniendo que reconquistar el imperio una y otra vez. Desde ese momento, ningún imperio podría ignorar esta verdad que Sargón aprendió en sus últimos días a conquistar. Es un acto. Gobernar es una condena eterna. Esto ha sido Ecos Bélicos del Mundo. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo capítulo veremos cómo el nieto de Sargón, Naram Sin, llevará el poder un paso más allá para intentar frenar este caos, proclamándose no solo rey, sino Dios viviente. La historia de la guerra continúa. Cada episodio es una nueva batalla, y cada batalla deja un eco.